Hoy vamos a meternos en un lío de los buenos. Un tema que nos toca a todos muy de cerca. Estamos en 2026 y la cosa se ha puesto rara, ¿no? Vemos un vídeo de un político diciendo una barbaridad y al minuto siguiente su equipo dice que es un deepfake. Tenemos amigos virtuales que nos dan los buenos días e influencers que nos venden su autenticidad, con un código de descuento. La pregunta es casi de ciencia ficción, pero es que es real. ¿Qué significa ser uno mismo cuando casi todo lo que vemos puede ser una imitación? Es la gran pregunta de nuestra era, sin duda. Y para intentar responderla, el material que tenemos nos propone un viaje. Un viaje un poco hacia atrás para entender la raíz del problema. Nos vamos a apoyar mucho en un filósofo, Charles Taylor, que hace ya unas décadas escribió un libro que fue clave, La ética de la autenticidad. Él ya vio venir un poco a la que se nos venía encima. O sea que para entender por qué mi feed de Instagram me genera ansiedad, tenemos que volver a un filósofo. Me apunto. La misión de hoy entonces es esa, ¿no? Usar estas ideas de base para descifrar la locura actual y ver si hay alguna salida. Exacto. Taylor arranca con un diagnóstico muy potente. Dice que nuestra sociedad moderna sufre tres malestares que están súper conectados entre sí. No son tres problemas aislados, son, bueno, más bien las tres caras del mismo problema. Vale, venga. Vamos a desgranar eso. ¿Cuál es el primer malestar? ¿Por dónde empieza el lío? Pues empieza por algo que a primera vista parece una victoria, el individualismo. Hoy damos por sentado que cada uno puede y casi debe elegir su propio camino en la vida, su profesión, sus creencias, su pareja. Pero esto es un invento bastante reciente y tiene un doble filo. Claro, antes no era así. Te tocaba ser zapatero como tu padre y no había mucho que discutir, vamos. Exacto. Antes existía lo que se llamaba la gran cadena del ser, una visión del mundo donde todo tenía un lugar fijo, un lugar ordenado por Dios. El rey era el rey, el campesino era el campesino. Y eso daba un sentido a todo, aunque fuera a costa de la libertad. De la libertad, claro. Eso es. Un águila no era solo un pájaro, era el símbolo del poder divino en el cielo. Tu identidad no era algo que tenías que encontrar, te venía dada. Suena... suena agobiante, pero a la vez sencillo, ¿no? Sabías cuáles eran las reglas del juego. Precisamente. Al romper esa cadena, ganamos libertad, pero perdimos ese mapa cósmico. Taylor dice que el mundo se desencantó. Sin esos grandes relatos, sin Dios, sin un cosmos ordenado, ¿qué nos queda? Pues nosotros mismos. Nosotros mismos. El foco se desplaza hacia adentro, a nuestros sentimientos, a nuestros deseos. Y ahí, si no tenemos cuidado, es donde empieza a asomar lo que otro sociólogo, Christopher Lasch, llamó la cultura del narcisismo. Entiendo. Es como si de repente estuviéramos en una habitación llena de espejos. Vale, ese es el primer paso, el individualismo. ¿Cómo nos lleva esto al segundo malestar? Pues si el único objetivo es mi propio bienestar y mi realización, ¿cuál es la mejor manera de conseguirlo? La eficiencia. La eficiencia. Y ese es el segundo malestar, el dominio de la razón instrumental. Es una forma de pensar que lo reduce todo a un cálculo de coste-beneficio. La lógica del Excel aplicada a la vida. Totalmente. La naturaleza deja de ser un lugar sagrado con el que conectar y se convierte en recursos naturales a explotar. Las personas, en una empresa, pasan a ser recursos humanos que hay que optimizar. Ojo, Taylor no está en contra del progreso, pero advierte que cuando esta lógica se convierte en la única que vale, arrasa con todo lo demás. La moral, la tradición, la empatía. Se me ocurre un ejemplo muy claro que además está en los textos. El director de una empresa que a lo mejor quiere tratar a sus empleados con humanidad, pero se ve forzado por la lógica del mercado, por la competencia, a priorizar la eficiencia sobre esa empatía. El sistema le empuja. Es el ejemplo perfecto. Y esa sensación de que el sistema funciona solo, sin que podamos hacer mucho, nos lleva de cabeza al tercer malestar, la pérdida de libertad política. O sea, a ver si lo entiendo bien. No son tres cosas separadas. Es una especie de efecto dominó. Nos liberamos de las jerarquías y nos quedamos solos. Individualismo. Ajá. Como estamos solos, nos centramos en nosotros y en cómo ser más eficientes. Razón instrumental. Y al final, tan ocupados en nuestro pequeño mundo, dejamos que la política, pues que se haga sola. Es esa la tragedia. Has dibujado el mapa a la perfección. Y Taylor recupera aquí una idea de un pensador del siglo XIX, Alexis de Tocqueville, que es
Es escalofriante, el concepto del despotismo blando. Espera, despotismo blando. Suena a contradicción. ¿Cómo puede ser blando un déspota? Porque no llega con tanques y fusiles. Tocqueville imaginó una sociedad de individuos obsesionados con sus pequeños y vulgares placeres, con su bienestar material, que delegan felices la gestión de lo común en un Estado enorme y paternalista. Un Estado que nos dice, tranquilos, no os preocupéis de nada, ya lo gestiono yo todo por vosotros. Y a cambio nos deja en paz para que sigamos con nuestras series y nuestras compras online. Exacto. Mantenemos las formas de la democracia. Votamos cada 4 años, pero perdemos el músculo cívico, la capacidad de juntarnos y de dar forma a nuestra sociedad. La identidad ya no se juega en la plaza pública Se juega en el centro comercial. o en el feed de Instagram. Uf, el panorama es desolador. Pero Taylor no se queda ahí, no. No dice, esto es un desastre y no hay nada que hacer. Él quiere salvar la idea de autenticidad. En absoluto. Él cree que ser fiel a uno mismo es un ideal moral potentísimo, pero que se nos ha ido de las manos. Para rescatarlo, propone 2 condiciones. La primera es que necesitamos horizontes de significado. Suena bien, pero ¿qué es exactamente un horizonte de significado? Pues significa que nuestras decisiones solo importan de verdad si las tomamos en contraste con un fondo de cosas que consideramos valiosas más allá de nosotros mismos. Elegir entre 30 marcas de zapatillas pues no es un acto de autenticidad profunda. Es consumismo. Pero elegir, por ejemplo, cuidar de un familiar enfermo o dedicar tu vida a luchar por la justicia climática, eso sí lo es. Porque lo haces en relación a algo que importa objetivamente: el amor, la justicia, la comunidad. Sin ese telón de fondo, la autenticidad se queda en un «¿por qué me apetece?». En un capricho. Vale, tiene todo el sentido. ¿Y la segunda condición? La segunda es reconocer que el yo es dialógico. Es decir, que no nos descubrimos a nosotros mismos en una cueva meditando en solitario. La identidad se construye, se negocia y se afirma en el diálogo. En el diálogo con la gente que nos importa, con los otros significativos. Pero eso es un poco idealista, ¿no? A ver, si te crías en un entorno que te da un reconocimiento erróneo, como dicen las fuentes, un entorno que te desprecia o que no te ve, estás condenado. No puedes romper con eso y encontrarte a ti mismo por tu cuenta. Es una pregunta crucial, y la respuesta de Taylor es que es increíblemente difícil. La falta de reconocimiento o un reconocimiento negativo no es un simple insulto, es una herida profunda. Una herida que puede deformar cómo te ves a ti mismo. Piensa en cualquier lucha por los derechos civiles. En el fondo, es una lucha por el reconocimiento, por ser visto y valorado por lo que eres. Por eso el diálogo es tan vital. Somos quienes somos en gran parte por cómo nos miran los demás. Vale, todo esto de Taylor la verdad tiene mucho sentido, pero lo escribió hace décadas. Me pregunto cómo se ve esto hoy, con el móvil en la mano y la presión constante de ser especial en redes sociales. Pues has dado en el clavo. Sociólogos más recientes han cogido el testigo de Taylor y lo han aplicado a nuestro mundo. Por ejemplo, Andreas Reckwitz habla de que hemos pasado a vivir en la sociedad de las singularidades. Ya no mola ser como los demás. Lo que se valora es ser único, diferente, especial. Y la autenticidad se convierte en una actuación, en una performance, vamos. Tienes que demostrar constantemente lo original que eres, desde el café que te tomas, que tiene que ser de un grano etíope de recolección manual, hasta tus vacaciones, que tienen que ser una experiencia transformadora, no un simple viaje. Y eso, como señala Reckwitz, crea nuevas desigualdades brutales entre quienes saben jugar a este juego de la singularidad y quienes no. Pero hay otra idea que me parece aún más potente para el momento actual, la de Hartmut Rosa y su teoría de la resonancia. ¿Resonancia? Como en la música. Algo así. Rosa dice que vivimos tan acelerados y obsesionados con optimizarlo todo que nuestra relación con el mundo se ha vuelto muda. Lo tratamos como un objeto, a controlar, a usar. La resonancia es justo lo contrario. Es cuando algo te habla, cuando sientes una conexión vibrante de ida y vuelta. Es esa sensación que tienes cuando sales del cine y el mundo te parece distinto, ¿no? Como que la película sigue vibrando contigo. O cuando estás en una conversación con un amigo y de verdad sientes que conectas, sin mirar el móvil,
A eso se refiere. A eso, exactamente. Y desde ese punto de vista, la autenticidad no sería controlarte y diseñarte a ti mismo como un producto, sería tener la capacidad de abrirte al mundo y dejar que te afecte, de entrar en esas relaciones de resonancia. Es casi lo opuesto a lo que nos venden. Fascinante. Pero espera, porque también hay quien tira todo esto por la borda. El pensamiento que dice que ni siquiera existe un yo auténtico que encontrar. El giro de guión, sí. Aquí entran pensadores como Michel Foucault, que básicamente nos dice: dejad de buscar vuestro yo verdadero, es una trampa. Para él, la idea de que tenemos una esencia interior esperando a ser liberada es una ficción. Lo que somos es el resultado de las relaciones de poder de nuestra época. El propio mandato de «sé auténtico, conócete a ti mismo» es una forma de control muy sofisticada. Nos hacen creer que nos estamos liberando cuando en realidad estamos siguiendo un nuevo tipo de norma social. La norma de ser único. Exacto. Y si esto ya era un lío filosófico, llega Internet y lo convierte en nuestro día a día. Y aquí es donde todo explota. Hablemos de la paradoja de la autenticidad del influencer. Es que el nombre es perfecto. Es el ejemplo perfecto de todas estas tensiones. Un influencer, para tener éxito, necesita parecer genuino, cercano, uno de los nuestros. Pero al mismo tiempo, toda esa supuesta autenticidad es una estrategia perfectamente calculada para alcanzar un objetivo económico, vender algo. Y de ahí surgen técnicas como la vulnerabilidad performativa. Me encanta este concepto. A mí también. Es cuando un influencer sube un vídeo llorando porque está superado por el estrés. Y al final del vídeo te pone un código de descuento para una app de meditación. Se muestra un defecto, una debilidad, pero de forma controlada, para generar una conexión emocional que en última instancia es una herramienta de marketing. Es la autenticidad convertida en producto. Y los algoritmos de las redes echan gasolina a este fuego, porque en vez de darnos esos horizontes de significado de los que hablaba Taylor, que nos conectan con algo más grande que nosotros, nos encierran en una burbuja de filtro. Nos dan un feed que solo nos muestra lo que ya nos gusta. Es un espejo que nos da la razón constantemente. El horizonte de significado se sustituye por el scroll infinito de nuestro propio ombligo. Y si ya estábamos en arenas movedizas, llega la inteligencia artificial generativa y quita el suelo de debajo de nuestros pies, porque ataca el último bastión, la confianza en lo que vemos. Los deepfakes. La verdad es que esto ya no es futuro, es el presente más absoluto. Y los datos son para echarse a temblar. Hay estudios muy recientes, de 2024 y 2025, que muestran que la capacidad humana para distinguir un vídeo real de uno hecho por IA es prácticamente nula. Acertamos un 51, un 55% de las veces. Es como tirar una moneda al aire. Se acabó el ver para creer. Y esto crea un fenómeno que en las fuentes llaman el dividendo del mentiroso, que es terrorífico. Es la consecuencia lógica. Si cualquier cosa puede ser falsa, entonces cualquier cosa real puede ser desacreditada como falsa. Pillan a un político en un vídeo aceptando un soborno y su única defensa es decir, es un deepfake. Y ahora, ¿cómo demuestras que no lo es? Se dinamita la posibilidad de una verdad compartida, que es la base de la democracia. Y esto se extiende a todo. Al arte, por ejemplo. Si una IA puede generar una obra de arte indistinguible de la de un maestro, ¿dónde queda el valor de la autoría, de la intención humana? Y va todavía más allá, a nuestras relaciones más íntimas. Ya existen los compañeros digitales, los chatbots que simulan empatía. Esto es un ataque directo al yo dialógico de Taylor. ¿Se puede tener una relación auténtica con un algoritmo diseñado para decirte exactamente lo que quieres oír? Es la soledad en compañía digital. Recibes un reconocimiento, pero es un eco, no una mirada real. Podría ser la culminación de ese mundo plano y narcisista del que nos advertía Taylor. Exacto. La tormenta perfecta. Vale, el diagnóstico es demoledor. Estamos condenados a vivir en este teatro de la autenticidad, desconfiando hasta de nuestra sombra. ¿Hay alguna luz al final del túnel? Afortunadamente, sí. Las fuentes proponen un camino con 3 carriles. El primero es tecnológico y legal. No podemos parar la tecnología, pero sí podemos crear herramientas para verificar la realidad. Se está trabajando en marcas de agua digitales, con estándares como el C2PA, para certificar que una foto o un vídeo es real y no ha sido manipulado. Y también en regulaciones, como la Ley de IA de la Unión Europea, que obliga a etiquetar claramente los contenidos generados por IA. Ponerle una etiqueta de «esto es artificial». Vale, es un primer paso. El segundo. La educación. Para mí es el más importante.
Necesitamos una alfabetización masiva en inteligencia artificial y en pensamiento crítico. Enseñar desde el colegio a desconfiar, a contrastar, a entender cómo funcionan estos sistemas. No para tenerle miedo a la tecnología, sino para usarla sin que nos use a nosotros. Se mencionan proyectos como Check News que van justo en esa línea. Y supongo que el tercer carril es el más complicado, el que nos toca a todos como sociedad. Es el más profundo. Es volver al corazón del argumento de Taylor. Para rescatar la autenticidad tenemos que reconstruir esos horizontes de significado comunes, fortalecer los espacios donde no todo es mercado y eficiencia, la educación pública, la sanidad, las bibliotecas, los parques, las asociaciones de vecinos, lugares donde nos encontramos cara a cara, donde lo común importa más que lo singular. Dejar de pensar tanto en mi proyecto personal y empezar a pensar en nuestro proyecto común. En resumen, y para conectar todo, la idea principal es que la autenticidad, cuando se queda a solas, sin anclajes en una comunidad o en valores que nos trascienden, se pudre, se convierte en narcisismo. Y la tecnología actual, con sus algoritmos y su economía de la atención, ha creado el invernadero perfecto para esa versión degradada de la autenticidad. Quizás la verdadera autenticidad no sea un ejercicio de autodiseño y control, sino todo lo contrario, una actitud de apertura, de dejarse tocar por el mundo y responderle de una manera honesta. Y esto me deja con una última idea dándole vueltas. A ver, Taylor nos dice que nos construimos en el diálogo con otros. Hartmut Rosa, que la vida plena surge de la resonancia con el mundo. Si cada vez más el diálogo que tenemos y la resonancia que sentimos nos la devuelve un algoritmo, ¿qué tipo de personas estamos construyendo? ¿Se puede tener una conexión real, una resonancia auténtica, con un eco artificial? Ahí lo dejo.